Muy buenos días, estimados televidentes. Bienvenidos a Fisiqueando una vez más. Nuestro grupo está conformado por Renato Aquino, Anabela Lucio, Cristel Campuzano y mi persona, Lucía Morales. En este podcast les vamos a hablar de una de las películas más memorables de 2001, Una mente brillante. Es una película basada en la vida del matemático John Nash, interpretado por el actor Russell Crowe. La película se enfoca en su lucha contra la esquizofrenia y su trabajo en la teoría de juegos, una rama de la matemática aplicada a la física. Aunque no se centra específicamente en esta misma, su perspectiva sobre la ciencia y la lógica es muy importante. Desde la perspectiva científica, la película muestra cómo Nash aborda problemas complejos por su enfermedad, complejos que desarrolla su teoría del equilibrio, que ha tenido un impacto significativo en la economía, la biología y la igualdad. Adelante con nuestro debate sobre la física. Bueno, queremos saber un poco sobre qué pensamos cada uno de ellos, dar nuestra perspectiva que tenemos de la película, qué nos gustó, cosas que le vimos simultáneas o similares a diferentes películas. No sé qué piensan al respecto sobre... Su punto de vista. Sí, tu punto de vista. En pocas palabras. Sí, un punto de vista. Ya, según esa película empezaba donde nuestro personaje principal, John Nash, fue a una academia universitaria de Princeton a ganar un doctorado. En esto, él se centró de que tenía que hacer una investigación memorable para lograr tener más conocimiento en sí. Y, O sea, quería tener un reconocimiento por su matemática. ¿qué más fue? En el transcurso cuando fueron viendo algunos compañeros que no eran compañeros. Eran unos compañeros que tal vez vivían a través de su mente, como que por ejemplo en el aspecto de solo vivían dentro de él, eran unos amigos imaginarios, por así decirlo, o sea, no eran unos amigos reales. Su esquizofrenia tenía estas alucinaciones. De ahí el de su supuesto compañero de piso, su roomie, que al final no era nadie. Que ese fue un giro inesperado en la Exacto. trama de la película. Ajá. Cuando descubrieron que John Nash sufría de esquizofrenia. Pero al final lo internaron y todo lo del transcurso de la película fue imaginación de él, desde el compañero del cuarto hasta la supuesta investigación que estaba haciendo con Estados los Unidos rusos. contra los rusos. Los premios también. No, los eso fue al premios final. sí, fueron al final fueron- en el ese es año real. 1994, Lo donde le premiaron por el dieron premio Nobel a Economía. ¿no? sí, porque descubrió algo fabuloso donde hubo una salida donde John Nash con sus compañeros, que estos sí fueron de la vida real, no solamente de su imaginación, ellos salieron a beber un par de tragos, por así decirlo, ¿ya? Y vieron una chica rubia, hermosa. John Nash Decidieron quién iba a hablar con ella. ya, pero John Nash lo que hizo fue acercarse a él en primera instancia, pero lo que les dijo fue, prácticamente fue al grano, quería sexo, por así decirlo, ¿ya? Relaciones sexuales. No. ¿Ya? Y Alerta. lo que hizo la chica fue darle una bofetada, por respeto y todas esas. O sea, ellos querían ir a un punto en el que no querían pasar por un tiempo, sino que llegar al punto fijo, que era lo que necesitaban o buscaban. Es que a él le parecía, no necesariamente, porque al final él siempre decía que siempre iban al cabo al lugar de eso. Todo era cursilería y Claro, nada más. entonces como que no era un romance, sino que era simplemente un Como acto. un tipo de protocolo que se seguía para que no se viera tan descarado al momento de que ya estuvieran en el Él solo quería el grano. Claro, pero ahora hablando sobre la perspectiva de la película que toca temas que son cómo trataban la esquizofrenia o En ese enfermedades mentales en esos tiempos, ¿qué fue lo que más les impactó en lo que sería el tratamiento de John Nash? Porque la mía fue la carga de electrochoque. Sí. En cambio la mía fue cuando él se entera, o sea, su mujer se entera de que no tiene un amigo, sino que es como alguien imaginario, o sea, pensando que, o sea, vivía, pero mentalmente solo lo veía desde su cerebro, o sea, como que no era algo muy centrado. sino que pues, él era sus creencias o lo que básicamente estaba
estaba formando o fabricando en su Es cabeza. que la esquizofrenia es un problema mentalmente, donde hace crear a la persona que sufre eso, cosas que no saben si es verdad o si es mentira. Claro, o sea, Todo cambia su para él personalidad. siempre va a ser verdad. Como digamos que veo una persona aquí, yo estoy hablando con ella. Pero para la Pero persona para la persona afectada afectada es sí lo real. cree. Pero Claro. para ustedes no. Por ejemplo, igual también llegamos al punto en el que para poder mantener esa enfermedad, en los tiempos de antes no se veía como muy una enfermedad curable o una enfermedad mental, sino que lo veíamos como una enfermedad muy catastrófica. O mortal, Ajá. por O sea, así como que decirlo. no tenía una solución o buscarle como que una idea o el principio de por qué se daba o la cura para eso, sino que enseguida las personas creían que era una enfermedad, así como dice Anabela, mortal. Entonces yo creería que con el pasar del tiempo las cosas han ido cambiando, ya que ahora hay muchos tratamientos, hay pastillas y ese tipo de cosas. Menos riesgosos para el cuerpo humano. Claro. Como dijo el señor Lucía, que hubo ese Electroshock, los electroshock, amarraban de la cama. para que no se hagan daño, Ajá. porque algunas veces Claro. Pero O también comienzan a vivir en la calle, o se alejan de su familia, de sus trabajos, o simplemente no pueden seguir con pero ellos. prácticamente eso le pasó a John Nash. Lo internaron, ¿verdad? Y llegó un punto donde su cabeza ya colapsaba. Y el principal enemigo de la esquizofrenia es su propia mente, ¿ya? Ya que con ellos crea todo. Sí, y prácticamente al final de haber estado internado John Nash, él se empieza a autolesionar, donde empieza como a detectar esas alarmas dentro de su esposa y como los doctores que lo tratan a él. Claro, retomando a la perspectiva de cómo es que eran tratadas estas enfermedades antiguamente, perdían prácticamente algunos derechos como el derecho al trabajo. Tú tenías una enfermedad, no podías conseguir empleo fácilmente debido a tus trastornos o enfermedades y cómo tú te vayas a relacionar. De hecho, quisiera que me comentaran cuál fue una de las escenas, dejando de lado ya sabiendo de que todo fue imaginación de John Nash, ya sabemos ese punto. ¿Cuál fue uno de los hechos como que más les impactó, teniendo en cuenta de que él tenía esquizofrenia y que todo era una alucinación? El mío, que fue como el más controversial, fue cuando a John Nash le recomendaron unas pastillas, ¿verdad? Pero dejó de tomarlas, de consumirlas, porque no podía estar con su esposa en la intimidad, no podía realizar. que gracias a esas pastillas, digamos que Regresó a la realidad. regresó a la realidad, pero disminuyó la competencia que tenía. Ajá, su coeficiente intelectual. Claro, porque pierden muchas Porque hormonas en justamente ese aspecto. Gracias a esa esquizofrenia le ayuda a hacer esa parte de inteligencia. Claro, porque digamos que las pastillas que tomaba eran como un tipo de tranquilizante. Entonces su mente no está al 100, está dormida en cierto punto. Entonces la escena, cuando, por decir así, Pero estaba es más o menos leve. Digamos que O sea, hace reduce que el las pastillas coeficiente duerman, intelectual que duerman. un 50%, ¿no? un 50%, no está al 100 debido a que estas pastillas hacen que entre como un estado de calma. Entonces, la escena en la que la esposa va a hacer sus asuntos y le deja Así, cuidando al al niño. Y al luego, niño. Ajá. según John Nash, lo dejó cuidando con el compañero de cuarto de la Universidad de Pero ¿qué fue lo Princeton. que pasó? Pero lo que fue, Dejó al niño en la bañera a y punto de prácticamente. ahogarse. Exacto. Y la madre regresa, exacto, y la madre regresa y le dice, ¿qué pasó? Porque dejas al niño, se iba a ahogar y se iba a morir. A lo que le John Nash, muy tranquilo y sereno, y un Estaba poco con mi preocupado, compañero estaba de con cuarto. un compañero de cuarto. Entonces, Ella alarmada lo que hace Ajá. es coger al bebé y se va, ya sabiendo que él prácticamente volvió a los episodios de antes. O sea, por dejar de tomar las pastillas, Claro. volvió con su inicio, o sea, como una crisis, por así decirlo. Ya que eso ayuda a que ellos se tranquilicen o mantengan como que en calma todas sus situaciones, porque eso debería ser recetado por horas. Entonces, eso quiere decir que en el momento que él ya dejó de tomarlo o de tener un alta, obviamente hay que seguir con controles. Entonces, Claro. ya el momento en el que su esposa se dio cuenta de eso, vio que no estaba completamente bien, sino que ya estaba en un punto en el que su esquizofrenia había vuelto, o sea, tenía una crisis de esquizofrenia. Ya, pero todo esto envuelve desde que prácticamente un agente ruso lo contacta a él, Claro. ¿ya? Y empieza como a descifrar códigos Morse en los periódicos. ¿Cómo lo contactaron? Es porque gracias a su investigación, él
esposa va a averiguar luego de todo esto y ve todas las investigaciones sin revisar. La casa prácticamente abandonada y todo era un desfalco, un asco en la casa. No Ahí es existía. cuando va el otro punto en el que cuando la esposa va a hacer, investiga, va preguntando que su esposo supuestamente estaba con un roomie haciendo la investigación que previamente acabas de mencionar. Sí. Y le comentan de que, señora, su esposo en ningún momento tuvo un roomie. Los del hotel les dicen eso porque la única firma es la de él. La única firma exacto en los registros de donde se habían hospedado, solo estaba Jonas, no había nadie más, o incluso había indicios de que alguien había venido de visita. Entonces la esposa entra como en pánico o en shock de que todo ese tiempo solo estuvo él, y luego va y consulta con su doctor y le dice, ella entra en un estado de negación diciendo de que no, tal vez que sí tenía un roomie. Entonces Luego, en eso el doctor le dice, ¿lo ha conocido? ¿Ha estado en su casa? ¿Ha escuchado su voz compartido? por teléfono, has escuchado su voz por teléfono. Y ella en Exacto. negación empieza a decir que no a ninguna de estas afirmaciones. Exacto. Y fue prácticamente a todos los lugares donde su esposo comúnmente asistía, por así Claro. decirlo. O sea, para ver como una evidencia, para ver si es que en verdad había alguien más o solo iba solo. Encontró la parte del lugar abandonado. Ajá, Él exacto. iba a entregar su información confidencial. Ya, pero en este lugar suceden varios prácticamente eventos Claro. donde, según John Nash, lo estaban siguiendo los rusos para matarlo. Y en esto hubo una indicación donde él se embarca en el carro de la gente ruso, ¿ya? Y empiezan como a disparar al carro. Y en esto prende las alarmas otra vez John Nash. Corre desesperado a su casa, pidiendo prácticamente auxilio. Pero todo es Parte de su parte de imaginación. su imaginación. O sea, como que él creaba las películas en su cabeza. Sí. O sea, él creaba su escena, su tiempo, su espacio, quiénes estaban ahí. O sea, simplemente él organizaba su problema, pero creaba como que un episodio de su mente en el que él era parte de la historia, por así decirlo. Era un caos que solo estaba creado en su mente, que no estaba en el tiempo. O sea, solo era como que a la nada. O sea, pensaba como que igual en el simple hecho de crearlo en su cabeza pensaba que era realidad. Pero la esquizofrenia ya se empieza a notar cuando a John Nash lo invitaron a una conferencia donde tenía que revelar todas sus investigaciones, porque a él prácticamente lo escogieron para ser profesor en Princeton, y aquí es donde entra también su esposa, como lo conoció, ¿ya? En esta conferencia empieza a notar a los rusos que lo están mirando y él corre desesperado. ¿Ustedes no creen que podría ser lo de su esposa también algo creado por la mente? Que simplemente no es algo realidad y que solo vive en la mente de la chica o la señora. O sea, si estamos hablando de que él a veces algunos casos los crea con su propia mente o con su imaginación, ¿ustedes no pueden creer que la chica también sea imaginaria? No. Antes de comenzar eso, primero sobre lo de Anabela, que justamente en la fiesta él estaba como aturdido, espantado, y uno de sus amigos, uno de verdad le dice, Nash, nadie te está siguiendo, nadie te está viendo, nadie te está acosando. Ahora, con lo que tú me Creo que dices, su propia conciencia, por así decirlo. Es como algo paranoia fotográfico. en parte, porque la esquizofrenia te hace ver, jugar con la juega mente. mucho con tu mente y te hace crear escenarios. Luego lo que viene la famosísima ansiedad. Por eso lo que dijiste, no es posible, o según no siguiendo... No muestra en la película. O sea, pero igual la película nos puede dar una cara y no sabemos la otra. Puede No, ser que pero Nash haya en la creído que... película es la vida de Nash. Sí, pero si suponemos, sí, la vida de Nash, no Nash y su esposa. Entonces, por eso, ¿ustedes creen que en algún momento puede? Yo creería que puede llegar a haber sido algo imaginario y solo estamos brindando como que nos están brindando el pedazo solo de la historia como para poder completar. Y quién sabe si al final, en verdad, su esposo solo fue de mentira. No, porque justamente hay una parte que dice que no es parte de su imaginación, porque vemos que también aparece la sobrina, su sobrina, que es parte del amigo. Del amigo del De la cuarto, amiga sí. del amigo del cuarto, aparece O sea, es algo otra persona Sí, imaginaria. otra persona imaginaria que dice que es como su sobrina. Entonces, por eso. Pero cuando vemos a cada rato, cuando vamos pasando,
pasado el tiempo, vemos que la sobrina nunca crece. Es extraño, porque una persona debe crecer. Claro. Y ahí poco a poco se dan cuenta de quién no, de quién es verdad. También hay otra parte que dice que cuando aparece su esposa, desaparece su amigo. Eso es lo que yo iba justamente a comentar. Entonces, de que estas dos, dependiendo de que sí o sí forman parte de su esquizofrenia, o tal vez en realidad la esposa sí existe porque sus amigos la La conocían, pueden conocer. era de que si su esposa, si un ente real estaba en un mismo lugar donde él la podía ver, no podía estar el ente imaginario. Porque cuando estaba la esposa era que volvía como que a sus cabales. Por ejemplo, a sus cabales. en los tipos un poco psicológicos, estamos hablando de que su familia ayuda a la mente o al despertar, por así decirlo, o en la activación de su razón. Por ejemplo, a veces dicen que la familia te ayuda en muchos problemas y tal vez le faltaba un poco de apoyo o de ayuda, o tal vez estaba solo y en el cual hizo que él genere su esquizofrenia, tal vez sus problemas. No, pero en sí, John Nash es un ser antisocial, introvertido, o sea, Entonces no tal vez en su convivía soledad, mucho. Sí. puede haber sido que haya generado ese caos mental en el aspecto de sentirse solo, de no tener con quién compartir, o de simplemente ser un inteligente o ser un nerd Bien incomprendido. sin familia o algún tipo de cosas, ya que eso genera como que un desbalance emocional en el que no puede seguir con eso, en el cual genera su enfermedad mental, que es la esquizofrenia. Bueno, yo quiero acotar algo de que la esquizofrenia de por sí se puede adquirir como en cierto rango de edad. Tampoco a tan temprana edad, pero sí ha habido casos, que son pocos, pero sí ha habido casos. La esquizofrenia, independientemente de la edad en la que se adquiere, esta siempre suele pasar por eventos traumáticos posteriores que hagan que la psiquis del cerebro sea alterada por todos estos eventos que han pasado. De ahí el surgimiento de la esquizofrenia. Entonces, va otra cosa, que la película empieza con Nash ya como adulto, pero no revela está- por qué le pasó en su vida más Eso pequeña, sí, su infancia. su infancia. No nos han hablado nada de eso. Ya es otro punto. Puede ser que haya sufrido algo. Claro. Él también puede ser que haya sufrido de su social. Claro, es que igual puede haber creado todo en la mente, por así decirlo. O, por así decirlo, en el aspecto mental. Esto ya como que en su tiempo tuvo con su familia, puede haber sido que trate de recuperar su Parte cognitiva Ajá, de sí. relacionarse con el público. Claro, porque muchas personas a veces son antisociales, no antisociales, porque antisociales sería como algo que no son parte de la sociedad. Esto quiere, ajá, Asocial. como que no les gusta Hablar con otras estar, ajá, personas. sí, como que vivir en su propio mundo, porque muchas personas son así, o sea, solo viven en su propio mundo, saben las cosas ellos solos, O sea, no aquí cuentan. rapidito una aclaración. Antisocial podrían considerarse las personas que, pues como su palabra lo dice, tienen un repudio a lo que es la sociedad, y la sociedad los repudia por cosas malas que han hecho, por sucesos que van en contra de la sociedad, como digamos atraco, secuestro o violación. No, Eso es hacer antisocial. no, pero antisocial también podría referirse. A las personas que roban y No, cosas. antisocial, imagínense, yo soy un ser antisocial, por así decirlo. Yo tengo miedo a lo que piense la otra persona. ¿Qué pensará de mí? ¿Por qué yo hago eso? O por así decirlo, imagínense, un ser Eso es asocial. Asocial. Por eso es que vengo a aclarar un poquito. Ser allá social, pues la gente lo confunde con ser introvertido, pero ser introvertido y ser asocial no es lo mismo. Porque el ser asocial ya va más con lo que es la psiquis y teniendo en cuenta de lo que la sociedad pueda pensar de ti, tus actuares, cómo te verá la sociedad en sí, y por eso va a lo relacionan con personas que suelen ser muy introvertidas o no suelen tener ese cierto contacto, ermitaños, gente que suele aislarse y que tiene problemas mentales. Pero los introvertidos no son para nada sociales, porque una persona introvertida simplemente puede ser una persona la cual no le gusta mucho el contacto físico, no le gusta mucho salir o relacionarse, pero de ahí puede hacer sus actividades normales y puede salir, pero no es su preferencia estar en lugares con mucho público, dependiendo de ahí a la persona.
Bueno, ahorita vamos a ir al punto de la física para poder ver en qué nos lleva la película Una mente brillante con la física o con la matemática, en qué lo podemos asociar. Yo quisiera que comencemos con nuestras ideas o lo que se nos quedó de la parte física de la película, o sea, la parte en la que ustedes digan wow, o sea, en verdad la física y la matemática están unidas como para haber creado esa película de un matemático en el cual nos mostraba su vida, porque sabemos que al escuchar matemática o física hablamos sobre los números, entonces, claro, entonces podemos cambiar fuerza, volumen y todas esas cosas, entonces también para ver velocidades, esas cosas, entonces queremos ver en qué puntos o qué temas físicos y matemáticos hemos visto esa parte, por así decirlo, de la película. Entonces, ¿quién comienza? En sí, esta película nos trató más de la economía, por así decirlo, ¿ya? Porque busca John Nash un equilibrio entre el bien para todas las partes, un bien colectivo, por así decirlo. Esta teoría logró ganar el premio Nobel, como ya antes lo dijimos, ¿ya? ¿Por qué se crea? Desde cuando van a reunirse en un bar. Ya, en este bar se encuentran a 3 chicas y una rubia. Él se acerca a la rubia, como no consiguió su objetivo, prácticamente se hace para atrás. Luego sus amigos van a conquistar a la rubia y luego su mente empezó como a generar ideas, ¿ya? Desde este punto, si todos sus amigos se van hacia la rubia prácticamente los cogería como objetos para jugárselo con ellos. Sí. Mientras que sus demás amigas, si se van con ellas se han de sentir como la segunda opción, ¿ya? Y prácticamente ninguno conseguiría su objetivo. Mientras y en la física siempre quiso, digamos, antes de todo eso, justamente es una parte cuando estuvo estudiando en la universidad, de que escribía en las pizarras, notas. En los paneles, los vidrios. Ya, pues, él quería que todos ganasen, porque justamente había jugado un jueguito de mesa con sus amigos, y él siendo tan perfecto que igualmente perdió. Él siempre quiso encontrar que todos ganen, que nadie pierda, que nunca haya ninguna... que haya un equilibrio. O sea, como que vayamos al punto en el que los juegos también llevan una parte de matemática, de estrategia y de física. En este aspecto, Nash, como dice Renato, intentaba que todos ganen. Igual es algo un poco imposible en muchos juegos. Que no existe ningún perdedor, que todos siempre sean ganadores. ¿Dónde me quedé? En la segunda opción de la otra. Ya. Y a la final sus amigos se van por la segunda opción que dijo Nash, donde ninguno va por la rubia, sino que por sus amigas, y cada uno tendría su objetivo de prácticamente estar con una pareja por solo un momento o una noche. Ya. En esto nos basamos también en las anotaciones, como dijo Aquino, de que tenía en su pizarrón. Porque él armaba estrategias, por así ¿Por qué decirlo. tenía estas anotaciones? Porque ingresó en la Universidad de Princeton, ¿verdad? Para estudiar, pero él no iba a cursar ninguna asignatura porque pensaba que su ideal o su coeficiente intelectual prácticamente estaría rodeado de ignorantes, ¿ya? ¿Qué más? Allá. El profesor lo va a buscar y en ese sentido John Nash le explica sobre lo que antes les dije y los lleva también a una sala donde están los mejores, ¿ya? Y les entregan una pluma por cada logro que hayan conseguido. Y esto vio John Nash como una oportunidad de brillar, ¿ya? De hecho, en esa época, cuando te ponían, digamos, una plumita, es porque, digamos, un logro Significativo. Digamos que yo, O sea, tú eres, digamos, un profesor, descubriste algo, ya pues, yo como muestra de respeto, yo te pongo una pluma, y todos te dan una pluma. Eso significa que has conseguido De un logro. respeto. O sea, como que igual en este aspecto John Nash quiso tener como que Reconocimiento. reconocimiento, por eso la película se llama Una mente brillante, o sea, quiso dar a entender que él en verdad sabe mucho sobre esos temas. A veces vemos a las personas y creemos que no saben muchas cosas o no vemos su capacidad, por así decirlo. En ese aspecto, por el lado
de la anterior acotación. Y en el aspecto de la física encontramos el aspecto de la parte física. En el cambio lo vemos como estrategias de juego, mecanismos y todas esas cosas. En el pasar del tiempo igual él se va dando cuenta en el transcurrir que es un buen matemático, pero claramente sufre pequeños problemas con su mente y sus problemas psicológicos. Ya, pero esto no abarca desde que su verdadero problema es su mente, más no su coeficiente intelectual, porque alrededor de ellos prácticamente todos eran ignorantes y John Nash se sentía superior a ¿Ustedes ellos. cómo harían si ustedes quisieran ser como en el aspecto de crear una estrategia para que todos ganemos un juego de mesa? Yo creería que igual podemos comenzar con una motricidad como para ver qué haríamos para hacer que todos ganemos. Lo más básico sería pues primero uno dominar el juego y a partir de ese juego ir instruyendo a las personas. Y para que todos ganen pues ir como que ir metiendo un poquito más de empeño en otras para que vayan jugándose. O sea, porque estamos hablando de que todos ganemos el mismo juego. Por ejemplo, como un empate, por ejemplo. Estamos hablando para jugar el famosísimo juego 1, ¿ya? Por ejemplo, para que todos ganemos, no todos tenemos las mismas cartas, ¿ya? A cada uno le da una cantidad de cartas, pero no todos tenemos las mismas. Algunos les tocarán números buenos, por ejemplo, en ese famoso juego hay +2, +4, reversa, bloqueo y todas esas cosas. ¿Cómo haríamos para que todos ganemos? Porque, por ejemplo, en fin, todos ganan en ese juego, pero llegan por estándares, por puestos. Por ejemplo, el primero en decir 1 gana. Entonces, y en la parte, no podríamos como que hacer que todos ganemos. Lo único que podemos hacer es crear una estrategia en la que todos tengamos las mismas cartas y al mismo tiempo comencemos con esto. Pero si vamos a un juego ya más... La única solución sería que el que baraje ayude cada ronda. Claro, pero estamos hablando para nosotros crear nuestras propias estrategias y todos ganemos. En el aspecto, por ejemplo, ya, pongamos ese juego, Jenga, ¿ya? El de los bloquecitos. El primero que se le cae, pierde. Entonces, ¿cómo haríamos para que todos ganemos sin que caiga y alguno pierda? Esto podría ser por Hay una trampas. estrategia. O sea, por ejemplo, las Hay una estrategias... estrategia que es que es cierto que el Jenga tiene 3 bloquecitos así. Entonces tú vas a comer nada más los del medio. Sí, pero va a haber un momento en el Hay que... un momento que ya no vas a poder. No hay problema. Entonces, por eso, por ejemplo, en diferentes juegos hemos visto variedades. Por ejemplo, si jugamos un partido de fútbol, al empatar, los dos quedaríamos como que Se reparten los ganando un poco. Entonces, en el aspecto de los juegos, por así decirlo, no encontraríamos como que todos podamos ganar, porque ya es algo un poco imposible. En muchos juegos se pueden ganar como el ajedrez porque ventaja. Claro. Porque que cuando digamos han quedado empate, no hay ningún ganador, ningún vencedor. Creo que ya de por sí los juegos eso se aleja un poquito más de la realidad porque es una película al final. A pesar de que esté basada en hechos reales, no todo 100% es verídico. Ya dependía de las personas, su capacidad de O sea, la juego. cinematografía de la película... No, sobre el ejemplo que diste. Ya depende de las capacidades de la persona, de ganar. Y ahí Ya tiene que ver un poco con la película igual. Más o menos, porque lógicamente no siempre va a haber un ganador Claro. o que todos ganemos, porque ya en la vida real siempre va a haber un ganador y un perdedor. El ganador va a ser el que tiene más coeficiente o puntaje. tiene más agilidad que Ajá. los otros. Hay muchos igual, por ejemplo, si tú eres muy ágil en jugar uno o jugar Jenga, claramente tú sabes las estrategias o métodos para poder ganarlo. En cambio, yo que soy una novata, por así decirlo, no lograría como que ganarle a alguien que ya es un as o un maestro en eso. es verdad. Pero con relación a la física, quiero aportarles unos puntos y que ahí ustedes me hablen de lo que yo puedo decir. En lo que es relación con la física tenemos la teoría de sistemas complejos. ¿Qué son los sistemas complejos? Los sistemas complejos son iguales como los económicos y los biológicos. En física, estos sistemas de partículas, estos sistemas pueden incluir desde la dinámica de fluidos hasta el comportamiento de partículas en un gas. El equilibrio de Nash, o sea, sobre sus
amigos, sus alucinaciones, puede ser usado para entender que los agentes o partículas, en este caso, son el sistema complejo que interactúan y alcanzan el equilibrio. Luego tenemos en la mecánica estadística. En esta rama de la física se estudia el comportamiento colectivo de sistemas en un gran número de componentes. La teoría de juegos puede ayudar a modelar estos sistemas, ya que permite analizar las decisiones individuales que afectan el comportamiento del colectivo. El colectivo podría ser Nash y, como dice mismo, afectan el comportamiento, las decisiones que este individuo mismo toma. En lo que conlleva a la física también tenemos la teoría cuántica en juegos, que hay para que me digan lo de los juegos que estuvimos diciendo posteriormente, que tiene una amplia gama en lo que vendría a ser mecánica cuántica. Es un área emergente de estudio que promete ofrecernos nuevas perspectivas en la computación cuántica. Bueno, entonces estamos hablando como un poco de la tecnología, ya ha entrado como que la inteligencia artificial un poco en este tema, ya que igual hemos visto en algunos cambios matemáticos y físicos de Nash. Entonces, ¿ustedes qué creen? Bueno, es un tema muy controversial el de ahora, el del ChatGPT o la inteligencia artificial. ¿Ustedes creen que habría un poco el aspecto físico y matemático que tenga que ver con algo de ello? Más que todo, ChatGPT se centra en ideas artificiales. No, por decirlo, hay una vericidad en lo que nos lancen como resultado. Por decir, nosotros le podemos poner las preguntas más fáciles de matemáticas, nos las resuelve con cualquier facilidad, pero ya empieza un nivel de complejidad donde ya involucra de que hayan algunos resultados erróneos, por así Bueno, es decirlo. verdad, porque igual el ChatGPT siempre crea, por ejemplo, cosas repetitivas ya, o sea, nunca crea algo original, ya que ellos solo conocen 3.000 millones de palabras, las cuales muchas veces ya son creadas por ellos mismos, palabras que ni siquiera conocemos o no sabemos nuestro significado y son creadas por ellos. Claro, pero sobre lo que mencioné anteriormente de los puntos de la física de esta película, ¿qué me pueden hablar sobre ellos? Porque el podcast vamos a dar los puntos de la física sobre esto, el punto central. Entonces quiero que me digan de lo que yo les puedo decir, hay que se explayen y me digan qué opinan de estos puntos en cuanto a la física de la película. En sí, John Nash se basa en varios puntos, Claro. desde la economía, matemática, física Mental, y química. claro. La Igual teoría también está centrado en la vida. Sí, la teoría Claro. cuántica habla más química relacionado con física. Y lo de los fluidos, también creo que hablaste de los gases con Eso ya es más partículas. químico, Sí, pero también tiene que ver con Con los números físicos físicos, y matemáticos. Ya, pero pongamos, tenemos un recipiente lleno de partículas con gas o con fluidos. puede haber una Esto- ebullición sí, o un pero ellos enfriamiento. pueden prácticamente disminuir su movimiento, tanto como acelerarlo, hacerlo ya más continuo o hasta, ¿qué más podría ser? Un poco, tú te refieres a que dependiendo de su estado, por así decirlo. Sí, Porque si hablamos de partículas, las partículas pueden estar en diferentes tiempos, Pero o en también- diferentes estados, líquido, sólido, gaseoso. pero también Entonces, influye la la ebullición temperatura, o la temperatura también. Por ejemplo, puede ser ebullición o enfriamiento, ya que puede haber calor o frío. Entonces, igual también, como tú dices, deberíamos medir un poco la temperatura de esto. Igual en el punto biológico, hablamos sobre un poco también en el aspecto ya La químico, morfología. ya químico y también de su enfermedad mental, ya que es algo, la química también estudia como que esa parte, por así decirlo, un poco, La química tiene lo biológico. claro, lo biológico y lo físico ya sería más lo físico y mental, ya, y psicológico sería lo de la mente, su enfermedad, su vida, lo que básicamente él creó en su mente o lo que imaginó. Entonces igual yo creería que en esos aspectos la física tampoco fue como que uno de los fuertes de la película, o sea, fue como que algo leve, que no nos mostró mucho de lo que... Bueno, en la conclusión yo creo que la película igual tampoco fue que nos dio mucho para exprimirle sobre la física. Más trato de la economía. Ajá. Y Que la teoría se basa en el equilibrio. Actualmente O buscar el bien entre bien ambas que- partes, bien el bien
bien común. Actualmente Claro. aún se sigue diciendo que podría, también la economía, A los economistas les conviene más lo que son el equilibrio. el equilibrio, por así decirlo. Una empresa, como que algo un valente, punto por decirlo medio, así. ¿ya? Buscar el equilibrio común Un punto- para todos. Ajá, O sea, claro. no va a haber un ser y... Que sean débiles. Ajá. Ujú. Bueno, entonces yo creo que hemos llegado al final de nuestro podcast en el aspecto de haber hablado todo sobre esa linda película, una teoría podría ser. Yo creería que ya hemos llegado al fin de nuestro podcast. Espero que les haya gustado y hemos dado toda la información sobre esta película maravillosa. Gracias. Sintonícenos en Fisiqueando con Segundo Técnico.